hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. La cifra del 49% de mayores de 70 años fallecidos por COVID no puede seguir aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes, llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa: estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a este espacio una vez más, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todas las personas que han ido recuperando vida productiva y lo han hecho con responsabilidad, con un sentido de protección. Agradeciéndole a todos los que están trabajando para salvar vidas en medio de esta pandemia y un saludo muy especial a todo el personal médico y clínico de toda Colombia. Y agradeciéndole a todos los hogares colombianos que se han puesto la camiseta para obrar con cultura ciudadana, porque solamente así estaremos siendo cada vez más asertivos. Quiero empezar este espacio haciendo el balance de las cifras del COVID-19 hoy en Colombia. Hoy se adelantaron 25.359 pruebas y se registraron 8.037 casos positivos. Es un día de números altos, pero quiero destacar lo siguiente. El 71.6% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. Y se marca aquí también la búsqueda activa de casos donde se han identificado conglomerados de COVID-19. Hoy se han registrado 215 fallecimientos y expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad y nuestras condolencias. Quiero destacar que el 70.6% de los fallecidos está concentrado en 5 municipios. Y quiero también llamar la atención sobre lo siguiente. Hoy, los mayores de 70 años representan 120 fallecimientos del total de los fallecimientos del día, es decir, el 55.8%. Y quiero enviar un mensaje claro y contundente. Si bien hemos visto sentencias absurdas en los últimos días que han sido impugnadas, el mensaje para los mayores de 70 años es estar en casa, protegerse, resguardarse. Quienes van a hacer uso del espacio de esparcimiento en el día, háganlo con la mayor brevedad posible, sobre todo en aquellos lugares donde hemos visto un aumento creciente de casos. Ahí es donde está concentrada la mayor letalidad de este virus. Tenemos en Colombia el 50% de todos los fallecimientos de COVID-19 en ese sector de la población. Y también quiero destacar lo siguiente: los casos de personas entre 60 y 69 años de fallecidos hoy son 47 casos que equivalen al 21.9% de los fallecidos y principalmente se concentra en personas que tienen preexistencias y comorbilidades severas. Quiero dejar ese mensaje con mucha claridad porque necesitamos, para mantener unas bajas tasas de letalidad, esa protección a los grupos donde hay mayor vulnerabilidad y, por supuesto, todas las personas que conviven con los mayores de 70 años también deben tener las normas de bioseguridad en la casa, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento. Quiero también destacar que hoy Colombia registra en total de pruebas realizadas 1.113.507,
de los cuales 940.301 han sido descartados y se ha registrado desde el primer día hasta hoy 173.206 casos, de los cuales el 89% están siendo atendidos en casa, 5.89% en hospitalización y tenemos el 0.6% de casos confirmados en UCI para un total de 1.050 unidades de cuidado intensivo utilizadas por pacientes confirmados de COVID-19. Las cifras internacionales nos muestran que hoy el mundo tiene 13.670.822 casos, hay 5.023.857 casos activos, tenemos 7.635.655 recuperados y el mundo registra 586.369 fallecidos. Damos inicio a nuestro espacio de prevención y acción con mensajes que son muy importantes para los colombianos. El primero es que el próximo martes 21 de julio estaremos habilitando el primer piloto de transporte aéreo dentro de nuestro territorio en la ruta que se había habilitado entre Bucaramanga y Cúcuta. Estaremos evaluando todos los protocolos, el distanciamiento, mirando las prácticas, porque este también es un mensaje importante a partir del cual el país se adapta y adopta medidas para poder protegerse de los contagios en un sector que es fundamental para nuestro desarrollo. También quiero destacar lo siguiente: este es un día muy especial en los avances de la ciencia y de la medicina en nuestro país. Hace quizás 3 meses estábamos hablando aquí en este espacio de prevención y acción de esas alianzas entre el sector privado, el sector público, la red de universidades, para hacer desarrollos de ventiladores mecánicos en nuestro país. Esos ventiladores y esos prototipos se sometieron a muchas pruebas, incluyendo la prueba de desplegarse y mirar su capacidad en animales. Y hoy el INVIMA ha certificado que empieza la experimentación en humanos en el proyecto adelantado por Inspiramed, la red donde hay empresas, universidades haciendo eso en la ciudad de Medellín, y en días pasados lo habíamos visto en el proyecto que tiene la Universidad de La Sabana e Indumil. Estas 2 medidas, que vienen prácticamente en simultánea con una diferencia de pocos días, muestran el avance y la resiliencia y la tenacidad de nuestro país para poder fabricar ventiladores mecánicos que, si avanzamos rápidamente en las pruebas en humanos, permitirán reforzar también la capacidad de nuestro país y muestran cómo la creatividad, el ingenio y sobre todo la capacidad de sobreponerse en las adversidades hace de nuestro país un lugar del cual todos nos sentimos orgullosos. Por eso quiero que ustedes vean en este video cómo ha sido este proceso para iniciar ya lo que será la experimentación en humanos de los prototipos de ventiladores mecánicos que ha desarrollado Colombia. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, informó que luego de que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro revisara la documentación del proyecto Inspiramed, aprobó el inicio de la fase 1 en humanos del protocolo de investigación en 3 modelos de ventilador mecánico estándar. El proyecto Inspiramed es un proyecto del departamento de Antioquia que tiene incluido 3 desarrollos, uno de la Universidad de Antioquia, otro de la Escuela de Ingeniería y otro de las Industrias Médicas San Pedro. El protocolo de investigación iniciará esta fase con 15 pacientes y las instituciones donde se desarrollará este protocolo son Hospital San Vicente Fundación, Clínica Las Américas, Clínica Universitaria Bolivariana. El alcance de los requisitos contemplados evidencian que tanto el desarrollo como el tiempo de aprobación de este protocolo de investigación para iniciar las pruebas en seres humanos ha dependido exclusivamente del cumplimiento y rigurosidad por parte de los investigadores en las respuestas dadas a cada uno de los requerimientos. Esto es un hecho inédito. Pocos países en el mundo, producto de un esfuerzo entre el gobierno, la academia y el sector privado, han podido hacer este proceso regulatorio en tiempo récord, 3 meses, y en situaciones también excepcionales, porque han sido sesiones
permanentes de la sala especializada, sesiones virtuales y en una interacción muy transparente, muy sana, muy oportuna desde el primer día, pero también muy congruente entre la sala y los desarrolladores de los prototipos. De igual manera, la sala especializada expone las observaciones para esta fase que fue aprobada y que iniciará prontamente de manera que el proyecto se desarrolle con seguridad y que pueda avanzar a las siguientes fases sin contratiempos. Esto realmente es un gran orgullo para todos los colombianos y yo quiero aprovechar también para agradecerle y felicitar al señor alcalde de Medellín, al doctor Daniel Quintero. El fin de semana, cuando fuimos a entregar 50 ventiladores que llevamos para fortalecer las unidades de cuidado intensivo, pudimos ver estos prototipos, pudimos ver cómo los 3 proyectos ensamblados bajo la red Inspiramed está avanzando. Y creo que este es un logro de Colombia, un logro de Antioquia, un logro del sector privado, de la red universitaria, y esperamos que con éxito el avance de estas pruebas que se adelantarán en humanos, podamos tener también estas capacidades para reforzar la atención crítica en nuestro país. Quiero también informarles que hicimos un balance con la Superintendencia de Salud sobre los giros que han recibido el sistema de aseguramiento en salud a lo largo de los últimos meses, cuántos recursos se deben haber transferido a la red de IPS en el territorio nacional, de manera que podamos tener claridad sobre las asignaciones que son corrientes y las que son también para atender elementos importantes de esta pandemia. Así que me gustaría que veamos este informe que nos envía la Superintendencia de Salud bastante detallado. En el periodo comprendido entre marzo y mayo de este año, las EPS recibieron 13.2 billones de pesos y destinaron el 79%, 10.4 billones, para pagar servicios, tratamientos, insumos y medicamentos prestados a todos los usuarios en el país. Las cifras reportadas por las 37 EPS habilitadas en nuestro país muestran que del pago total, 7.9 billones de pesos corresponden a la red privada y 2.5 billones a la red pública para medicamentos e insumos. Por ello es que no debe haber excusas de ninguna entidad para el pago, para cumplir con sus obligaciones del personal médico y asistencial. Siguiendo las instrucciones del presidente y fieles a nuestro compromiso con la transparencia y para que cualquier ciudadano pueda monitorear cómo fluyen los recursos del sector de la salud, hemos creado en la página web de la Supersalud un micrositio especial denominado Superradar, donde podrán encontrar los pagos a nivel de las EPS, proveedores, y por departamento también van a encontrar todas las cifras. Podrán ver las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar de las EPS a un proveedor específico, entre muchas otras cifras. Este balance que nos hace el superintendente y también la capacidad de tener información para el escrutinio ciudadano también fortalece la transparencia en la asignación de los recursos para la salud. También quiero hoy compartirles a ustedes que el trabajo del sector privado, ayudando, sumando esfuerzos para atender esta emergencia, es bien importante. Y también quiero decirles, Colombia ha ido adquiriendo ventiladores, por supuesto, para fortalecer las unidades de cuidado intensivo, pero también el país, antes de llegar a esta pandemia, tenía ventiladores instalados en muchas de estas unidades. En algunos lugares del país, algunos necesitaban mantenimiento y atención. Y también hemos visto cómo empresas han puesto su capacidad operacional para ayudar a ese mantenimiento y a atender también emergencias cuando se presentan. Por eso quiero destacar hoy el papel de General Motors en Colombia, que ha sabido poner a disposición también de atender la emergencia del COVID-19, su talento humano, su talento especializado para ayudar a dar soporte en la atención de capacidad ventilada, sobre todo en aquellos ventiladores que tenía nuestro país antes de que enfrentáramos el COVID-19. Veamos este testimonio. Con motores sabemos que los ventiladores salvan vidas. Es por eso que estamos aquí con nuestro equipo técnico para brindarles todas las herramientas a los médicos y ellos puedan realizar su trabajo de la mejor manera.
grupo de motores estamos contribuyendo con Colombia para superar esta emergencia sanitaria. La crisis producida por el COVID-19 nos ha hecho un llamado para unirnos como sociedad. Esta iniciativa solo es una muestra de lo que podemos lograr juntos. Tú también haz tu parte. Si puedes, quédate en casa. Y así como vemos este importante trabajo en equipo donde todos sumamos, hoy también quiero agradecerle a las personas que nos han enviado preguntas y que las cuales queremos responder esta noche. Hoy, por ejemplo, nos hicieron muchas preguntas con respecto a la capacidad de unidades de cuidado intensivo en la capital de Colombia, en nuestra querida Bogotá. Y yo quería compartirles a ustedes la siguiente información, que la van a ver en pantalla. Cuando nosotros analizamos cómo estaba la ciudad el 1 de abril del 2020, el 1 de abril la ciudad tenía 935 UCIs, y gracias al trabajo con las entidades distritales, alcaldías, secretarías y las redes de servicios públicas y privadas, se lograron habilitar 451 para COVID. En julio 16, ya la ciudad ha llegado a 1.615 unidades de cuidado intensivo, de las cuales se han asignado 1.239 para COVID. Eso quiere decir, como lo podemos ver a continuación, que la ciudad ha tenido un crecimiento en unidades de cuidado intensivo cercano al 73%, el 72.7% para ser más concreto. Y con respecto a la asignación de ventiladores que hemos tenido para la ciudad, nuestra ciudad capital, como lo podemos ver en pantalla, tenemos 530 ventiladores asignados para este momento, de los cuales 398 están instalados y hay 132 en proceso de instalación. ¿Y cómo esperamos entonces el balance? Tenemos 530 ventiladores entregados, esperamos 100 más en el mes de agosto y 142 en el mes de septiembre para cubrir una asignación total de 772 ventiladores para la ciudad. Ahí quiero de nuevo hacer referencia al trabajo en equipo, agradecerle al equipo del Ministerio de Salud, del FOME y el trabajo que se hace articulado con la red, con las autoridades locales para seguir el fortalecimiento de capacidades. Hoy está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y yo le he pedido hoy que comparta dos mensajes que son muy importantes para la red de servicios de salud y también para aumentar la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo. Hoy le he pedido que nos hable sobre las resoluciones que hemos sacado en las últimas horas que hacen referencia a los pagos de servicios a toda la red de salud, por lo que se conoce como las canastas para la atención de COVID. Y en segundo lugar, también una figura que hemos diseñado a lo largo de estos últimos 3 meses, que es el pago por capacidad, el cargo por capacidad, y es que en la medida que se liberan también unidades de cuidado intensivo en la red hospitalaria, se le transfieren recursos a la red por hacer disponible esa capacidad de unidades de cuidado intensivo para atender a pacientes que se encuentren afectados por el COVID-19. Son avances muy importantes en la transferencia de recursos, son decisiones emanadas de la autoridad sanitaria y también que las hemos construido con el grupo de expertos. Aquí nos acompañan hoy varios de ellos, y con ellos vamos a analizar hoy no solamente estas dos medidas que son trascendentales y también sin precedentes en la atención de una situación como esta, y también vamos a hablar sobre los crecimientos que hemos visto en algunas ciudades del país y las recomendaciones que también los expertos nos hacen para las próximas semanas. Así que, ministro Fernando Ruiz, dos mensajes importantes: pago de canastas y el pago de cargo por disponibilidad de unidades de cuidado intensivo. Sí, señor presidente, colombianos, realmente hablamos de dos innovaciones. Las innovaciones a veces se dan en la tecnología, pero a veces también se tienen que dar en los servicios de salud. La primera es el pago por capacidad por disponibilidad. Este pago se hace para las unidades de cuidado intensivo con el objetivo de dar la retribución justa a los hospitales
que de acuerdo con nuestros lineamientos deben mantener las unidades de cuidado intensivo desocupadas, libres, esperando que lleguen los pacientes, o de que en caso de que quede en algún momento alguna disponibilidad, demos la exigencia de que deben desocuparse o deben orientarse hacia otro tipo de servicios, deberíamos tener las camas disponibles y por lo tanto se le hace un pago por el día al hospital para poder tener la seguridad de que estas camas están disponibles, esperando en los pacientes de COVID que lleguen buscando camas de cuidado intensivo. Esta resolución, la resolución 1161, fue largamente solicitada y esperada por las asociaciones de hospitales y nos sentimos muy satisfechos de haber dado este paso y haber entregado esta resolución que apoya evidentemente y beneficia a nuestros hospitales de Colombia. La segunda también es muy novedosa, señor presidente. Pero, ministro, antes de pronto de pasar sobre el tema de canastas, importante el mensaje del cargo, ¿qué meses está previsto cubrir? Está previsto cubrir 2 meses de julio, agosto y septiembre, básicamente, o todo lo que dure la epidemia, siempre y cuando esté esta disponibilidad. Y obviamente tenemos ciudades que tienen diferencias importantes en cuanto a demanda. En algunas ciudades las camas de cuidado intensivo están completamente demandadas, en otras, como no hemos tenido una mayor afectación, deben estar disponibles esperando que se dé ese momento y por lo tanto recibir el pago. Pero en aquellas que también tenemos alta demanda, si se desocupa la cama de cuidado intensivo, no llegan pacientes con COVID, se le da el respectivo pago diario a la institución. La otra tiene que ver con las canastas, que también es muy novedosa. Desde el principio planteamos la posibilidad de pagar de manera agregada a los hospitales el pago de servicios COVID, permitiendo que el paciente tuviera una atención completa, de lo que llamamos en salud atención integral, es decir, que no faltara nada de los servicios que debe tener según los protocolos un paciente de COVID. De manera que se diseñaron básicamente 13 canastas que incluyen pruebas de diagnóstico, elementos de protección personal están incluidos para los médicos y otros trabajadores de la salud, los medicamentos, la atención hospitalaria, la atención ambulatoria, las radiografías, la asistencia en enfermería, en nutrición y fisioterapia, y también todas las especialidades de infectología, neumología, cuidado intensivo que se requieran para poder dar la atención inmediata. Son 13 canastas, como decía, tienen diferentes servicios y diferente atención según la gravedad del paciente. Incluyen igualmente todas las acciones que deben hacerse y posteriormente también se dará ese pago en la medida que se activarán, en la medida que tengamos ya la certeza de que los recursos de las EPS se han ido agotando y estamos llegando al pico de la epidemia. Se activará para los hospitales que atienden COVID la atención inmediata de pacientes a través de canastas de servicios. Presidente, usted me permite hablar un poco de la resolución 1159, es muy importante también, es la resolución que genera un protocolo para la limpieza, el aseo y para el uso y para todo lo que es aseo y actividades domésticas en el hogar. Es muy importante porque nos apoya a todas las personas que trabajan en el hogar para poder tener y hacer la atención con bioseguridad, tener las normas de bioseguridad adecuadas para poder tener la mejor prevención contra el COVID, presidente. Y yo creo, ministro, que como usted lo dice, esa innovación también en la política de salud para enfrentar la pandemia con lo que son las canastas COVID, los ciudadanos deberían conocer en detalle a qué se refiere el ministro cuando habla de tener la disponibilidad de recursos para una serie de procedimientos y servicios que le permiten al país tener mejor capacidad de respuesta. Por eso quiero que veamos el siguiente video donde ustedes podrán conocer en qué consisten las canastas COVID. El Ministerio de Salud y Protección Social, en su objetivo por continuar garantizando la atención del COVID-19, ha adoptado mediante la Resolución 1161 de 2020 los contenidos y tipos de canastas de servicio asociados al diagnóstico y la atención de COVID-19.
Esta estrategia reúne un conjunto de servicios y tecnologías en salud que serán reconocidos por la ADRES en la medida que la UPC y los presupuestos máximos sean insuficientes, de acuerdo con la frecuencia de uso de los servicios. Adicionalmente, se adopta el pago anticipado de recursos de las canastas a las IPS para el reconocimiento del valor del talento humano y por cama día de cuidados intensivos e intermedios que tengan en disponibilidad para la atención de los casos de COVID-19. Este pago se realizará por la disponibilidad de estos servicios en los meses de junio, julio y agosto. Por lo pronto, los gastos en salud por efecto del COVID-19 se siguen cubriendo con la UPC y los presupuestos máximos, pero en el caso de que entren en operación las canastas, la atención en salud se seguirá prestando en las mismas condiciones de calidad, oportunidad y eficacia. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Carlos Álvarez, quien es el director de estudios de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país para los temas del COVID-19, quien es además un reconocido epidemiólogo, infectólogo y hace parte del grupo de asesores especializados científicos que nos acompañan en el gobierno nacional. Yo quiero, doctor Carlos, que toquemos varios temas. Uno, y quiero planteárselo de una pregunta que nos ha llegado mucho por los ciudadanos. Los ciudadanos nos dicen, bueno, dado que ya no se habla de un pico nacional, sino de picos que están regionalizados y que adicionalmente las ciudades van a tener intervenciones que también están focalizadas en los lugares donde hay brotes, donde hay búsqueda activa, donde hay conglomerados, ¿qué tranquilidad y qué mensaje le podemos dar a los ciudadanos? Y lo segundo, también es la pregunta de los confinamientos, de los aislamientos muy estrictos. Yo me recuerdo que hace unos meses hablábamos, cuando recién estábamos empezando este ejercicio, que teníamos que ser estrictos y en la medida que fortaleciéramos capacidades, información, disponibilidad, herramientas de respuesta, fortalecimiento en la atención crítica, tendríamos que irnos moviendo hacia intervenciones mucho más focalizadas, obviamente esperando con eso tener reacciones en términos de la reducción del RT, de la tasa reproductiva del virus. Y así hemos venido obrando en distintas ciudades. Ustedes en el comité de expertos nos hablaron sobre el caso de Tumaco, sobre el caso de Leticia, caso Cartagena, caso Barranquilla. Han trabajado también sobre el caso de Bogotá, analizado el caso de Medellín. Así que me gustaría, doctor Álvarez, que abordáramos ese tema, el enfoque y algo que usted siempre ha dicho, ninguna medida funciona si no hay autocuidado, disciplina y cultura ciudadana. Sí, presidente, buenas tardes y colombianos. Creo que ya sabemos ahora, a diferencia, como usted decía, de hace 4 meses, es que tenemos más datos. Justamente al comienzo veníamos de unos casos que no sabíamos cuántos casos y cómo era la velocidad de propagación del virus. A medida que habíamos avanzado, pues ya conocemos más la información de cómo es esa dinámica de transmisión, es decir, cuál es esa velocidad de propagación que el virus hace en una región determinada, cómo es el comportamiento en Bucaramanga, el comportamiento en Barranquilla, e incluso hay situaciones bien interesantes como el mismo Bogotá, en el cual se conoce cuál es la forma de transmisión en cada una de las localidades. Y no solamente la velocidad de propagación del virus, sino también el número de casos que van apareciendo, el número de personas que requieren cuidado intensivo, el número de positivos que salen cuando se hacen las pruebas, es decir, ese porcentaje, y esa sumatoria lo que al final permite hacer recomendaciones en qué puede ser más efectivo o qué medidas pueden ser utilizadas en una región determinada. ¿Por qué son diferentes las velocidades de propagación? Hay una parte, presidente, que son propias del virus, es la dinámica y la naturaleza biológica del virus, pero hay otras que dependen del comportamiento humano y lo que nosotros hagamos. A medida que nosotros cambiemos nuestro comportamiento con medidas que se toman desde los gobiernos o las medidas desde el comportamiento de cada persona, hace que eso cambie, esa velocidad de propagación cambie. Y por algunas razones, pues justamente hace también que en una región esa pequeña diferencia en lo que hablábamos del RT, que nada es otra cosa que esa velocidad con que se propaga el virus, qué tan rápido va cogiendo esa velocidad o qué tanto la podemos hacer que sea más lenta, pues va a depender de estas medidas, pero como usted lo dice, presidente, aquí hay un punto clave. Por más medidas que se tomen, si no hay una conciencia de cada uno de nosotros, porque esa sumatoria de casos al final es el efecto que suma cada uno de cada una de las personas y su comportamiento. Y hemos hablado del autocuidado, de la importancia del autocuidado, cómo prevenir infectar a otras personas, pero también importante, cosas tan sencillas, si yo tengo síntomas respiratorios o creo que estoy enfermo, tengo que quedarme en la casa.
y no esperar a mirar a ver si de pronto en una semana me llega una prueba o no. Yo tengo que ya ser consciente que puedo estar contagiado y proteger a mi familia. Son medidas de detalles pequeños, pero eso hace la diferencia en esa velocidad de propagación. Y en ese escenario, cuando el virus o el número de casos está concentrado en un sitio, en un municipio, pues es donde más tenemos que hacer esa estrategia de lograr que esas medidas puedan tener efecto. La estrategia del confinamiento es una estrategia que es exitosa y lo ha mostrado en varias partes del mundo, pero hay que tener en cuenta también que es una medida que también puede llevar a problemas de salud de otra índole, incluyendo problemas de salud mental. Pues para nadie es un secreto que estar confinados pues puede hacer que cambie nuestro comportamiento, y en la salud mental, y como lo decía el ministro en otros programas en los que he estado invitado, la importancia también de a veces de la violencia intrafamiliar que incluso se genera. Entonces creo que hay que hacer un balance importante de las ventajas tanto para la COVID-19 y otras estrategias de salud. Algo, doctor Carlos, que yo quisiera también preguntarle, porque en eso el grupo de expertos ha analizado, por ejemplo, la situación de Bogotá. Ustedes se han reunido también con las autoridades locales y ustedes hoy decían qué importante que se tiene información detallada sobre el comportamiento del virus localidad por localidad, lo cual permite hacer intervenciones muy puntuales, y por eso se ha acompañado también el cerco epidemiológico y esperamos ver los resultados porque lleva pocos días. Pero también me gustaría que de pronto de una forma muy didáctica le explicara a usted a los ciudadanos por qué esta medida que ha sido estudiada y que ha sido trabajada con las autoridades locales es importante, y que además recoge también algunas experiencias que hemos tenido en los últimos meses en otras ciudades del país. Sí, yo creo que empecemos por que las medidas que se han venido tomando en el país han logrado el efecto, es decir, de una velocidad que teníamos muy rápido, que estaba girando a 2,5, es decir, una persona infectaba a 2,5 personas, lo hemos repetido, pero es importante tenerlo en cuenta. Con todas las medidas que se han tomado, esa velocidad cayó a 1,1. Pero significa que una persona infecta a más de una, es decir, podríamos decirlo de otra manera, 100 infectan en 5 o 7 días, aparecen 110. Mientras esté por encima de 1, ese número mágico, pues va a hacer que siempre aparezcan más casos. Cuando se toman medidas como estas, lo que logra hacer es tratar de quitarle quitarle esa velocidad y hacer que pueda bajar un poco más, y si se hacen de una manera estricta, y es importante que la estricta es que cada uno también ponga el compromiso, porque si una región está confinada, pero si yo sigo saliendo, no hago parte de esa estrategia de autocuidado, pues no hago el efecto que pueda tener. Si se hace de una forma juiciosa, pues lo que se ha demostrado es que justamente ese número de propagación va disminuyendo, y por lo tanto vamos a ver el efecto de acuerdo a la historia natural de esta enfermedad entre más o menos 10 a 14 días, que es un tiempo promedio en el cual empiezan a verse estas medidas. ¿En qué se ven? En menos número de personas que van a estar hospitalizadas y en menos personas que van a estar en cuidado intensivo. Esa es la manera de cómo una intervención de estas de naturaleza pues va a tener un efecto en la población. Pero, nuevamente repito, presidente, esto no depende solamente de poner la medida, sino que en realidad cada uno de nosotros como ciudadanos hagamos parte de ese cambio en la estrategia, y que conozcamos que cada granito de arena es importantísimo para tener menos velocidad de propagación del virus. Muchas gracias, doctor Carlos. Y nos acompaña la doctora Gina Tambini, la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Y doctora Gina, yo varias cosas quisiera mencionarle. Una, que este espacio Prevención y Acción, pues también fue una recomendación que ustedes nos hicieron en etapa temprana para informar, para llevarle mensajes a la ciudadanía, pero otra que ustedes también decían, cómo estructurar una toma de decisiones constantemente amparadas y sustentada en la ciencia, que después se vio reflejada en la construcción de los indicadores que tiene la comisión de expertos. Mi mensaje para usted, como usted ha venido evaluando de manera independiente cómo se comporta el virus en Colombia y las intervenciones que se han hecho, esa toma de decisiones basada en la ciencia, ¿cómo se la traduce usted en un mensaje que le llegue a la familia colombiana? Y agradeciéndole a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud su atención y su acompañamiento en las medidas que tomamos en Colombia. Sí, señor presidente, buenas noches. Ya van a ser 7 meses que estamos aprendiendo en cada día de este nuevo coronavirus. A nivel de la Organización Mundial de la Salud, en las conferencias de prensa que tiene el director general, el doctor Tedros, indica con su grupo de expertos que se revisan un promedio diario de 500 publicaciones. Hay una generación de información
de conocimiento basado en evidencia que es muy importante. Y, señor presidente, lo que estamos viendo desde la Organización Panamericana de la Salud es que en Colombia se vienen tomando esas medidas con base a la experiencia de otros países y con base también a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Como digo, son una generación de conocimiento que ha alcanzado números como 500 publicaciones diarias. Estas medidas que se van tomando se muestra que tienen un efecto importante en la curva epidémica. Ya nos lo mencionaba el doctor Álvarez en términos del número reproductivo efectivo, el RT, que en abril estuvo menos de 1, que esa es la meta que tenemos que tener. Y para eso es importante ese trabajo conjunto que se está teniendo desde el Gobierno nacional, los gobiernos territoriales y la sociedad en pleno. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en esta respuesta. No tenemos todavía la vacuna, que ojalá cuando la tengamos sea una vacuna efectiva y que todos podamos estar vacunados. Pero en este momento tenemos herramientas que sabemos que tenemos un impacto y podríamos llamarlas que son una vacuna social contra el virus. ¿Y cuáles son esas medidas? Muchas veces la gente dice, pero es lo básico, pero sí, le hemos mostrado, en abril el RT estuvo menos de 1, estuvo en 0.9. El distanciamiento de 2 metros, el lavado de mano con la técnica que conocemos en esos 20 segundos, el quedarnos en casa, el reforzar lo que es el teletrabajo o también el mismo telestudio, el usar correctamente ese tapabocas y estar muy atento porque las medidas que se indican a nivel de áreas de atención especial con esta cuarentena estricta o también a nivel nacional, está basada en el análisis de los datos, de los indicadores estratégicos y las recomendaciones, como decía, están basadas en experiencias de otros países que han tenido efecto y que también son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias, doctora Gina. Y yo le decía esta mañana a un medio de comunicación con el cual tuve una entrevista, que también hay que reconocer algo en nuestro país. Nuestro país ha tenido uno de los aislamientos preventivos más prolongados a nivel mundial y uno de los procesos de reactivación que ha sido más gradual. Obviamente siempre estaremos expuestos a riesgos, pero como lo dice el doctor Carlos Álvarez, el problema también es proteger, o el reto más que el problema, es cómo proteger la población más vulnerable frente a la letalidad y cómo también garantizar que otros sectores vulnerables con preexistencias y comorbilidades se protegen y cómo toda la sociedad, con el distanciamiento social, con el uso del tapabocas y evitando la aglomeración, va produciendo también efectos que se sienten en el comportamiento de la pandemia. Y hoy quiero agradecerle su presencia aquí en la sala del Consejo de Ministros a un héroe, y yo quiero que todos ustedes lo conozcan. Se trata del doctor Ronald Medina, médico, profesor universitario, un médico especialista en cuidado intensivo, en tratamiento crítico, que se puso la camiseta en un momento muy difícil que vivimos meses atrás, semanas atrás, que fue cuando tuvimos un pico muy complejo en la ciudad de Leticia. El doctor Medina estuvo allá con un equipo, dirigió al equipo, se adaptó, tomaron decisiones de manera rápida y vieron cómo se enfrentaba un momento de exigencia, pero también donde supieron que sus decisiones tendrían un impacto positivo en el comportamiento que tendría a partir de ese momento la pandemia en una ciudad que queremos mucho. Así que, doctor Ronald, yo le diría gracias por estar acá. Yo quiero que todos los colombianos lo conozcan y en nombre de todo el país agradecerle y que usted nos cuente la experiencia de cómo se atendió una situación crítica y cómo las intervenciones que se hicieron también han ido trayendo resultados. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente. En cerca de la segunda semana de mayo, que a juzgar por el escenario del modelo teórico de picos regionales de esta pandemia, parece que en la mirada retrospectiva estuvimos en el pico de eventos de COVID en Leticia y si no estuvimos muy cerca. Estuvimos acompañando a algunas aseguradoras como Nueva EPS y acompañando y asesorando el ministerio por parte de mi grupo de trabajo de Crítica Lucy Group y viajamos hasta Leticia. Viajamos hasta Leticia para poder enterarnos de qué era lo que estaba sucediendo, poder prestar una ayuda a una población sentida que estaba con un número creciente de casos, que tenía un número de mortalidad creciente
e íbamos a ver qué evaluación hacíamos y con una premisa de intentar desarrollar un modelo de una unidad de cuidado intensivo en tiempo récord para poder ayudar a todos estos pacientes. Sin embargo, desarrollamos unas evaluaciones inicialmente, teníamos comunicaciones directas todos los días entre 2 y 3 veces con el ministerio y con los aseguradores y nos dimos cuenta que teníamos dificultades estructurales para montar una unidad de cuidado intensivo. Hablamos, nos reunimos con los profesionales de salud, con médicos, terapeutas, enfermeras, que realmente estaban también con la camiseta puesta, reales héroes, trabajando con unas limitantes tecnológicas importantes para ese momento y que a pesar de la humedad y el calor de la región, usaban los elementos de protección personal en la medida que se podía y con todas estas limitaciones, más todas estas situaciones de trabajo, lograban sacar pacientes adelante de muy buena voluntad. Sin embargo, estábamos viendo que el número de casos era alto, venía creciendo y superaba las posibilidades de las instituciones de salud que existían. Nos superaban a los que intentábamos ayudar y nos dimos cuenta que definitivamente lograr montar una unidad de cuidado intensivo en el tiempo que queríamos no lo íbamos a lograr. Entonces, en múltiples comunicaciones cambiamos la estrategia y nos dimos cuenta que teníamos que seguir haciendo algo por estos pacientes y teníamos que ayudarlos, ya que si no podíamos regionalmente y dejarlos en el hospital, teníamos que ayudar de alguna manera. Nuevamente, rápidamente cambiamos la estrategia, montamos una logística distinta y permanentemente en un engranaje bien lubricado que incluía la Fuerza Aérea, incluía la policía, incluía el ministerio, incluía los aseguradores. Logramos comenzar a crear una estrategia de traslados efectivos de pacientes y tuvimos un influjo de pacientes desde Leticia hacia otras ciudades donde les pudimos ofertar y pudimos ofrecer unas opciones de cuidado intensivo con los mínimos necesarios para que pudieran tener una oportunidad de supervivencia. De igual manera nos dimos a la tarea de solidarizarnos con este grupo de médicos y nos dimos cuenta que eran muy juiciosos las terapeutas, los médicos y estaban con una gran valentía trabajando con las opciones que tenían, sin embargo eran superados en número. Lograr entender que así sea administrativamente Leticia y una ciudad llamada Tabatinga, que pertenecen administrativamente a países distintos, pero que han tenido historia como ciudades hermanas y que tienen tránsito binacional, con unas fronteras vivas muy poco limitadas, tanto así que tal vez una casa de ellos tenga la sala en Colombia y el baño en Brasil. Era muy complejo lograr el control de fronteras. Sin embargo, con el Ejército, la Policía y la Armada Nacional se logró un trabajo importante en el control de tránsito binacional para contener un poco esta migración dual. Adicional a ello, también fue desafiante y fue un reto lograr permear un grupo de poblaciones aborígenes e indígenas que rodean la capital, que tienen unas percepciones cosmológicas y de medicina tradicional de estos grupos, tratar de darles la información de que en las mismas chozas, en las mismas casas no podían estar en continuidad. Fue todo un reto que de una mano de modelos pedagógicos y educativos fuimos permeando estas poblaciones y logramos algunos avances. Entonces lo que hicimos fue tratar de avanzar, traernos los pacientes para acá y lograr atenderlos desde esa perspectiva y darnos cuenta que el trabajo en equipo de todos los frentes puede dar buenos resultados. Pues yo quiero agradecerle, doctor Medina, porque conocer de su experiencia ha sido muy importante. Nosotros sabíamos el reto que teníamos en capacidades, aunque se ampliaron también capacidades de cuidado intensivo, se hicieron esos traslados con el apoyo del equipo de expertos, doctor Álvarez, doctora Gina, ministro Fernando. El comportamiento de la pandemia nos ha dejado muchas lecciones y yo creo que, como lo ha hecho el ministro, la caída del RT en Leticia, la forma de atención, pues también nos da a nosotros pautas metodológicas y científicas para avanzar. Yo quiero agradecerle en nombre de los colombianos ese patriotismo que usted ha tenido y que ha tenido también los miembros de su equipo en el caso puntual de la ciudad de Leticia y el que usted nos sigue brindando también como conocedor de la atención crítica en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doctor Medina. Y nos acompaña desde México el doctor Francisco Becerra, quien fuera subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, uno de los expertos latinoamericanos
en muchos temas complejos de salud pública y quien ha estado monitoreando muy de cerca el comportamiento del COVID-19. Y quiero también decirle, doctor Becerra, que lo vemos a usted en muchos medios de comunicación ilustrándonos. Yo le escuchaba en estos días algo muy importante para usted, el autocuidado, el distanciamiento, pero algo que usted también decía, los confinamientos no son sostenibles en el tiempo, hay que irlos focalizando, hay que irlos haciendo con una orientación casi que quirúrgica para que surtan los efectos, y quizás el más importante de los retos, como se lo hemos escuchado en América Latina, es cómo logramos la mayor adherencia de los ciudadanos a estas normas que van a ser parte de una nueva ética, de una nueva urbanidad, de un nuevo comportamiento. Así que le agradecemos una vez más su presencia, doctor Becerra, y lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Es muy amable por la invitación. Es un honor acompañarle nuevamente a usted y a todos los colombianos. Felicidades también por el avance en el desarrollo de los prototipos de ventiladores, que es una de las cuestiones positivas que salen de esta pandemia, el avance tecnológico y científico. Y un saludo también al ministro Ruiz y a la doctora Tambini, con quien compartimos trabajo en la OPS. Esto, como usted bien dice, señor presidente, hay que ir pensando y hay que ir viendo cuáles son los siguientes pasos, pero aquí hay una gran responsabilidad de todos. No es una responsabilidad del gobierno, no es una responsabilidad del personal de salud nada más, no es una personalidad de los primeros trabajadores de la salud, del gobierno municipal, del gobierno estatal, creo que, o departamental en el caso de Venezuela, de Colombia. Creo que aquí es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y preguntarnos en cuanto a qué vamos a hacer. Y creo que los videos que usted ha estado mostrando en sus programas, señor presidente, son muy claros y explican el potencial de daño y causas al no entender nuestra responsabilidad como de la familia que se va de viaje a este poblado y el señor Carlos infecta a varias personas porque no se sabía positivo. Creo que aquí debemos de hacer conciencia de la responsabilidad personal, familiar y social, pensando en que si me cuido yo, cuido a mis seres queridos y a los demás miembros de la sociedad. Creo que ahí está uno de los principales mensajes que nosotros como personas tenemos que tener. Me cuido yo, cuido a mis seres queridos y a los demás miembros de la sociedad. Como en cualquier otra situación de salud, en esta pandemia no se trata de dejarle la responsabilidad al Ministerio de Salud, a los trabajadores de salud o a los gobiernos departamentales, a las alcaldías, al gobierno nacional. Cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad, así como el hipertenso debe de cuidarse y debe tomar sus medicamentos y el diabético cuidar su dieta, cuidar sus niveles de azúcar, ver su apego al tratamiento. En este caso hay cosas que nadie más hará por nosotros mismos. Como dijo el doctor Carlos Álvarez, si nos empezamos a sentir mal, si ya sabemos los síntomas, mejor quedémonos en casa y contactemos a las autoridades para que nos orienten. Pero cada uno de nosotros tenemos que entender que nadie se va a poner el cubrebocas o el tapabocas por mí. Nadie se va a lavar las manos por mí. Nadie va a desinfectar las superficies de contacto que yo tengo en mi trabajo, en mi casa, si no lo hago yo. Entonces, esto es una corresponsabilidad social que empieza por la responsabilidad personal. Debemos entender también el valor de la responsabilidad personal en esta pandemia. Si no cuido la distancia personal, si insisto en abrazar, besar, organizar fiestas, reuniones, irme de puente, salir a la alberca, salir a la discoteca o al antro si está abierto o hacemos una fiesta clandestina, vamos a tener un serio problema y no vamos a poder terminar con el problema. En el caso del alto número de personas mayores a 60 años del día de hoy que usted reportaba, es algo que nos invita a reflexionar profundamente. Esto también llama a considerar el apoyo social a las personas mayores que no tienen quienes les ayuden, que viven solos, que viven en zonas de marginalidad, pero también a los que viven con las familias y debemos cuidarnos para cuidarlos a ellos. Si no nos cuidamos nosotros, no vamos a poder cuidar a nuestros viejitos. Y cómo podemos también pensar, cómo podemos ayudar a aquellas personas mayores para evitar que salgan de sus casas y que les podemos ayudar con el trabajo social o asistencial. Los trabajadores en las empresas también deben atender su responsabilidad. Y esto es una corresponsabilidad en conjunto con las autoridades, con la gerencia de la empresa y cuidar en la implementación de las medidas de retorno a las labores, cuidando la distancia física, las medidas de seguridad e higiene. Se puede pensar en el escalonamiento de horarios, se puede pensar
en cupos máximos en restaurantes, se puede pensar en ir abriendo oficinas y lugares de conglomeración, pero con acceso restringido, con espaciamiento de la distancia de las personas, pero tampoco vamos a abrir lugares donde sabemos que por estar confinados en una sala de teatro, una sala de cine, puede ser el aire acondicionado jugar un papel muy importante en la dispersión de la enfermedad, porque se concentra entonces en ese espacio cerrado, con los flujos de aire acondicionado que hay, puede haber un problema serio en ese sentido en cuanto a que las personas pueden estar recibiendo una mayor concentración del virus. Entonces, las medidas de seguridad, de higiene en las empresas, en las oficinas es importante, la desinfección, sobre todo de los teclados, de los ratones, de los mouse y de los trackers en las computadoras, en las pantallas táctiles. Esas son de las cuestiones donde más contacto digital hay, y sobre todo aquellas personas que vienen del autobús, que vienen del transporte público, si no se lavan las manos al ingresar al trabajo, si no se desinfectan, si no se están lavando continuamente las manos durante el trabajo o tienen su alcohol, como usted lo tiene ahí durante el programa, señor presidente, estamos fácilmente propagando una posible infección. Y si ya sabemos que tenemos alguna sintomatología, mejor quedémonos en casa, pidamos orientación. Muchas gracias, doctor Becerra. Siempre es muy ilustrativo escucharlo y yo le agradezco que nos acompañe una vez más en este espacio de prevención y acción. Creo que sus recomendaciones marcan una pauta muy importante. Nosotros hemos venido trabajando intensamente en que los ciudadanos sean más conscientes, en que todos tengamos esa conducta. Muchas gracias por acompañarnos y justamente como recomendación que nos hace el doctor Becerra, quiero que veamos este material de cómo nosotros debemos llevar nuestras normas de autocuidado. Si no somos responsables y no tenemos cultura ciudadana y de autocuidado, ninguna medida va a funcionar. Si usted es conductor de taxi, bus, moto, bicicleta o tiene carro particular, tenga en cuenta estas recomendaciones de limpieza para evitar contagiarse del coronavirus. Desinfecte con regularidad a las superficies con las que tiene contacto frecuente, como las manijas de las puertas, volante. En lo posible, mantenga ventilado el vehículo. Mantenga la distancia mínima recomendada. Por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás. Para el caso de los buses de servicio público, la capacidad de ocupación no puede superar el 35%. Para motocicletas y bicicletas, se recomienda desinfectar con regularidad el manubrio y llantas de las mismas. Desinfecte los elementos de seguridad como cascos, guantes, entre otros elementos que están expuestos cada vez que sale de su casa y al regresar a ella. La cultura del autocuidado debe ser colectiva para que le ganemos la batalla al coronavirus. Y quiero, ya cuando nos estamos llegando al final del espacio de prevención y acción, cerrar con dos mensajes que son para mí importantes compartirlos con ustedes. Hoy tenemos una cifra muy importante en Colombia y la quiero destacar. Hoy es un día récord en recuperados. Hoy nuestro país registró 4.428 recuperados y eso nos acerca a los 77.000 recuperados. Para ser más concretos, cerramos el día con 76.164 recuperados. Todos estos mensajes también nos sirven a los colombianos para entender cuál es nuestro papel, cuál es nuestra responsabilidad. Cuidándonos, cuidamos a los demás. Y quiero dejarlos con un mensaje que nos envía Sebastián Yatra, ese gran artista colombiano, que los invita a todos ustedes a que el próximo 20 de julio, día en el que estamos celebrando ese Día Nacional, a partir de las 5 de la tarde, puedan ustedes entrar en este trabajo de la Corporación Crea Colombia, el Ministerio de Cultura, a disfrutar de nuestros artistas para celebrar el Día de nuestro país. Y lo celebramos porque Colombia, en medio de esta pandemia, se muestra sólida. Sabemos que hay retos, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero todos vamos a salir adelante trabajando en equipo. Los dejo con el mensaje de Sebastián Yatra y mañana estaremos con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Muchísimas gracias.
Hola Colombia, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra y estoy muy feliz de hacer parte de este evento celebrando nuestra independencia. Que este 20 de julio sea un día para recordarnos los unos a los otros, la alegría y la perseverancia de todo el pueblo colombiano, especialmente en los momentos más difíciles, es donde demostramos esa unión. Te invitamos a las 5 de la tarde este 20 de julio para disfrutar juntos los mejores sonidos de nuestro país en el gran concierto nacional virtual Colombia Crea Talento, a través de las redes del Ministerio de Cultura, del Teatro Colón y de nuestros medios aliados. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. La cifra del 49% de mayores de 70 años fallecidos por COVID no puede seguir aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.